entrevista. Nuestro invitado ya está en plataforma. Se trata de André Benavides, consultor político y constitucionalista. André, qué gusto que nos acompañe. Bienvenido a Diálogo. Buenos días, estimada Luisa, un cordial saludo para usted y para todos quienes están en cabina y por supuesto para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio I-99. Bueno, quisiera comenzar con el tema del análisis de la coyuntura política de este momento, la campaña por las presidenciales y lo que será la conformación de la nueva asamblea ha comenzado. ¿Cómo ha visto el desarrollo de la misma y cómo ve el manejo que se está llevando a cabo por parte de cada uno de los candidatos con respecto a lo que comunican y el mensaje que intentan dar a los electores? ¿Cree que lo suficientemente claro y considera usted, André, que guarda relación con las necesidades que en este momento tienen los ecuatorianos? Perfecto. El primer aspecto que debemos tomar en cuenta, estimada Luisa, es que estamos frente a unas elecciones atípicas y esto se debe justamente por la declaratoria de muerte cruzada y disolución de la Asamblea Nacional. Eso ha tenido varios efectos. El primero de ellos es que varios de los partidos políticos ni siquiera estaban preparados con los cuadros presidenciales y legislativos, sino que tuvieron que en la marcha proponer aquellos candidatos para que puedan terciar por la presidencia y vicepresidencia de la República, así también por la Asamblea Nacional. Y eso ha conllevado justamente que tengamos un número de candidatos de personas que no tienen trayectoria política o no tienen trayectoria en el servicio público. Ahora, ya yéndonos a la campaña como tal. Pues bien, la campaña todavía no ha comenzado. Si bien es cierto, algunos de los candidatos ya han hecho algunos recorridos, ya están haciendo territorio, pero todavía como tal no podemos avisorar cuál es el mensaje que aquellos quieren proyectar a la ciudadanía de cara a poder conseguir ese voto. Ya en el ámbito netamente político, yo creo que es bastante claro que tenemos, por un lado, una candidatura fuerte, que es el de Luisa González, que tiene al menos un 23 o 25% de voto duro que proviene justamente de el correísmo y prácticamente del expresidente Correa. Y aquí lo que tenemos que ver es cómo se van a despuntar el candidato que vaya a segunda vuelta electoral, tomando en cuenta lo siguiente, que para que exista una segunda vuelta electoral, lo que debe ocurrir es que el primero que esté en las elecciones, en la primera vuelta, no sobrepase ese 40% de votos válidos y no existe ese 10% de diferencia con el segundo. Entonces, claro, el correísmo seguramente va a estar apuntando a eso, a tratar de ganar en primera vuelta, cuestión que le veo bastante complejo, pero sin embargo, quienes son otra opción, otra alternativa, vemos que no sobrepasan del 16, del 17%. Es decir, que al menos de aquella tendencia que es contraria al correísmo, digamos así, las primarias van a ser en la primera vuelta electoral y deberíamos ver quién de esos candidatos pasa al balotaje. André, Ahora, sí, le André, escucho, Luisa. en el escenario de que efectivamente, contrario a lo que indican algunos de los correístas más acérrimos, más recalcitrantes o las figuras más representativas del correísmo, de que van a ganar en una sola vuelta, de ir a una segunda vuelta, ¿qué posibilidades tendrán de ganar versus de quién esté en segundo lugar con ellos en un balotaje? Le pregunto esto porque, de acuerdo a lo que hemos podido ver, y particularmente ocurrió en las seccionales, el voto duro o el tope con el que ganan la mayoría de las alcaldías o prefecturas era de un 30%. ¿Será suficiente ello o podrían remontar y subir ese porcentaje para ganar en una segunda vuelta? ¿O prevalecerá, indistintamente de quién sea su opositor u oponente, el voto anti-Correa? Excelente pregunta, Luisa. Y de hecho eso nos lleva a una reflexión. Yo soy de los partidarios que en las elecciones seccionales, tanto para alcaldes y prefectos, debería haber una segunda vuelta electoral, porque es inadmisible que candidatos que tienen un 19, 20
de votos válidos lleguen a ocupar esa magistratura. Entonces ahí tenemos un problema de legitimidad. Pero más allá de eso, yo tengo una interpretación política de lo que puede pasar en segunda vuelta. Y el primer escenario es el siguiente, y me parece que es el escenario más adverso que podría tener el correísmo si es que pasara al balotaje el candidato Yacu Pérez. ¿Por qué? Porque el momento que Yacu Pérez, que pertenece a una línea de izquierda, una tendencia de izquierda, eso significa que los votos de esa ala de la izquierda que representa Pachacuti y otros sectores sociales, se va a sumar todo el voto de la derecha, que es un voto anticorreísta. Entonces, eso significa que puede tener más posibilidades de ganar en la segunda vuelta electoral. Ahora, ¿qué pasa si es que va con otro candidato, como es el caso de Otto Sonnenhosner, ya sea el señor Herbas, el señor Topic? El problema ahí es que ese voto que tiene que ver de Yacu Pérez, de esa izquierda, se va a dividir entre la izquierda del correísmo y el candidato que se vaya a enfrentar en segunda vuelta al correísmo. Entonces, claro, el escenario ideal para la Revolución Ciudadana es que no vaya el señor Pérez justamente por esta interpretación política. Sin embargo, de lo que podemos ver de las encuestas que se han presentado en los últimos días, mal haríamos en hacer un pronóstico de cómo sería la tendencia en estas elecciones, tomando en cuenta que todavía falta prácticamente un mes y medio. Perdón, falta un mes. Y en ese sentido, obviamente que la intención de voto como tal del ciudadano va a estar en la última semana de campaña electoral, e inclusive la teoría política nos dice, o de comunicación política nos dice, que el elector, el 30% decide su voto al momento que está en la urna. Entonces, en estas elecciones atípicas, tratar de ver un candidato que vaya a despuntalar para segunda vuelta todavía me parece prematuro, pero las condiciones se están dando en función de lo que ya hemos comentado. ¿Cuánto va a incidir o cuánto pesará para que el electorado tome una determinación el debate presidencial? A mí me parece que es importantísimo lo que tiene que ver con el debate presidencial, por dos razones. La primera es que ahora vamos a tener un verdadero debate, o esperaríamos que sea así, porque recuerda usted que en las elecciones del 2021 se lo hicieron por grupos. Entonces teníamos 8 candidatos en un día y 8 candidatos el otro día, y evidentemente no permitía esa contrastación de ideas. Y la ciudadanía, que todavía no sabe por quién votar, el debate también va a ser un elemento importante al momento de definir ese voto de los indecisos, porque inclusive las personas que están indecisas representan entre el 35 y 40%. Entonces, decir que todavía las elecciones como tal ya se puede ver una definición me parece incorrecto, tomando en cuenta que tenemos ese nicho importante que todos los candidatos pueden ir a pescar, y con eso poder tener esos votos que le permitan llegar a la segunda vuelta electoral, y evidentemente también poder lograr una buena representación en la Asamblea Nacional. André, ¿cómo están las cosas? Y luego de que, fruto de la muerte cruzada, la anterior asamblea se fue a su casa, ¿cómo cree usted, habida cuenta de que una gran mayoría de los candidatos ya fueron parte de la anterior asamblea, pero se han candidatizado en búsqueda de ser reelegidos? ¿Cómo calcula o considera usted que va a quedar configurada la nueva Asamblea Nacional? ¿Será dispersa? ¿Habrá algún tipo de hegemonía? ¿Se conformarán determinadas mayorías? Es importante tomar en cuenta que más allá de la elección atípica que estamos viviendo en este momento, existe un antecedente, y ese antecedente son las reformas al Código de la Democracia del año 2020. Y la configuración de la nueva Asamblea Nacional se va a dar en ese contexto. Porque al momento que se cambió el método de asignación de escaños, el de Hunt por el de Webster, lo que supuso es que exista una mayor representación o mayor participación de las minorías en el Parlamento. Y eso que tiene como consecuencia que tengamos una Asamblea Nacional atomizada. En ese sentido, yo lo que podría decir es que una mayoría
al menos de 70 voluntades que permita aprobar proyectos de ley, designar autoridades, etcétera, etcétera, de un solo bloque legislativo, no va a existir. En ese contexto, yo me atrevería ya a decir que la primera minoría en el Parlamento va a ser la Revolución Ciudadana, que seguramente meterá entre 50 a 55 asambleístas, y lo demás será de los diferentes partidos y movimientos políticos. Ahí sí dependerá de los acuerdos que lleguen las diferentes bancadas legislativas para lograr esa mayoría. Y Ah, tenemos un segundo sí. efecto justamente de estas reformas. El momento de la estructuración de las listas, usted ya no puede votar entre listas. Es decir, votaba por el primero del Partido Social Cristiano, el segundo de Pachacutic, el tercero de la Izquierda Democrática, etcétera, etcétera. Sino que usted le obligaron a votar por el partido político. Es decir, que usted ya no vota por el candidato, sino por la organización. Y aplicando el método de asignación de escaños, tranquilamente el que esté primero o segundo va a entrar a la Asamblea Nacional, así sea un perfecto desconocido. ¿Y eso qué resultado tiene? Que muchas veces quienes encabezan las listas de las organizaciones políticas son los caudillos, los dueños del partido, los primos, los familiares, los compadres, etcétera, etcétera, que a la final no tienen esa preparación y trayectoria para ocupar una curul en la Asamblea Nacional. Y es por eso que la anterior Asamblea Nacional, la del Bizcocho, justamente tuvo esos problemas porque estaba con gente que no estaba preparada, que recién iban a aprender cómo funcionaba el Parlamento, y evidentemente los resultados saltaron a la vista y tenemos ahorita una muerte cruzada. Con el antecedente histórico, porque no se había aplicado nunca antes la muerte cruzada, y considerando quienes están encabezando las listas de los diferentes movimientos y partidos políticos que buscan llegar a la Asamblea Nacional, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Un repitute de lo mismo? ¿Será distinto? ¿Cómo cree usted, dada la experiencia que se tuvo de todos los asambleístas a su casa, que será el comportamiento o el manejo del poder legislativo frente al Ejecutivo, indistintamente de quién se convierta en el próximo presidente de los ecuatorianos? Yo considero que lo que puede pasar es justamente un escenario similar a lo que vivió el gobierno del presidente Lazo. Creo que va a existir una crisis de gobernabilidad, seguramente como toda nueva elección, al principio parece que existe el romance, el noviazgo entre las organizaciones políticas, pero al final del día hay cierto tipo de disputas, cierto tipo de encontrones que terminan rompiendo aquello. Entonces, gobernar un año y medio en esas condiciones va a ser harto complejo. Y yo pensaría que el escenario, al menos de gobernabilidad, va a ser difícil, al menos si es que no se tiene ese músculo político que permita negociar en el buen sentido de la plata, de la palabra, no de la plata, las leyes, cierto tipo de políticas públicas, pero lo que sí podría adelantarme es que esto va a estar marcado principalmente por procesos de fiscalización y control político. Y estoy casi seguro, Luisa, que el primer juicio político va a ser en contra de la fiscal general del Estado. Eso es lo primero que va a hacer la revolución ciudadana. Y aquí hay que tomar en cuenta un aspecto. Para destituir a la fiscal general del Estado se requiere mayoría absoluta de votos, es decir, 70 votos. Si llegaran con 50 curules a la Asamblea Nacional y solo faltan 20 por ahí, yo creo que la primera que van a tumbar en este nuevo periodo legislativo va a ser a la fiscal general del Estado. Y obviamente que tendríamos que ver cuál va a ser la agenda legislativa de esta nueva Asamblea Nacional y si es que en efecto responde a las necesidades, responde a las exigencias, a ese tipo de necesidades que tienen los ecuatorianos. ¿Qué consecuencias traería para el país y qué precedentes se sentaría frente a ese escenario de un juicio político a la señora fiscal de la Nación? Bueno, yo considero que primero veamos si es que el juicio político tiene primero causal.
porque no quisiera pensar que esto es una vendetta o una revancha política, porque algunos de sus coidiarios fueron procesados, fueron enjuiciados y fueron sentenciados y están cumpliendo una pena y por eso le van a enjuiciar a la fiscal general del Estado. Y eso pasa de todos los bandos, no solo me refiero a determinada organización política. Pero si el juicio político va a ser porque supuestamente la fiscal plagió una tesis, la cual ya fue verificada, ya fue contrastada por el Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador, me parece que es un despropósito y lo único que están buscando es eh, el pretexto para poder tumbar a la fiscal general del Estado. Si Y aquello obviamente ocurre, que André, si aquello llegase a ocurrir, ¿qué mensaje le estaríamos dando al mundo de lo que ocurre aquí en el Ecuador? bueno, primero que estamos desprestigiando a la fiscal general del Estado que ha llevado importantes casos a la justicia, principalmente en materia de corrupción. Pero esto también tenemos que interpretarlo políticamente. ¿En qué sentido? Porque el que designa a la fiscal general del Estado o al nuevo fiscal general del Estado es el Consejo de Participación Ciudadana. Consejo de Participación Ciudadana que ya sabemos a quién responde y qué tendencia política tiene. Entonces, aquí no es casual que en las elecciones seccionales, cuando se iba a elegir también al Consejo, determinada organización política haya hecho campaña, porque en efecto lo que se necesita es que desde esa instancia se nombren autoridades que puedan responder a los intereses de por medio. Y a eso sumémosle también lo que está ya a puertas de designarse a la nueva autoridad de la Contraloría General del Estado. André Benavides, consultor político y constitucionalista, presente en Diálogo. Continúa con la entrevista Bolívar San Martín. Gracias, Luisa. Doctor, en algún momento usted escribe un artículo y titula Ecuador es un laboratorio de derecho constitucional. Y hacía alusión a la muerte cruzada en ese entonces. Aún se mantiene en ello porque reiteradamente ha hecho alusión a este episodio y Ecuador creo que a nivel mundial se convierte en un ejemplo atípico de lo que es precisamente el derecho constitucional. ¿Cuál es el criterio de André Benavides al respecto? ¿Lo sigue manteniendo? ¿Seguimos siendo un laboratorio de derecho constitucional? Porque también se habla de que para recomponer o reparar algunas cosas en el país habría que nuevamente llamar a una nueva asamblea constituyente. Entonces, desde ese punto de vista, para André Benavides, ¿sigue siendo Ecuador un laboratorio de derecho constitucional? Excelente pregunta. Y yo me ratifico, Ecuador sigue siendo un laboratorio de derecho constitucional por varios aspectos, y no necesariamente solo lo que tiene que ver en el ámbito político, sino que eso lo podemos ver principalmente con el abuso de las garantías jurisdiccionales que muchas veces han sido empleadas por parte de ciertos políticos y funcionarios públicos para meterse en el puesto o atornillarse en el mismo. Y me refiero a las acciones de protección y a las medidas cautelares. Y por otro lado, usted tiene el abuso del habeas corpus para que personas que a pesar que han tenido sentencia condenatoria ejecutoriada, salgan de las cárceles. Entonces, ¿Ecuador es un laboratorio de derecho constitucional? Sí, en efecto. Ahí tiene el abuso y la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales. Porque usted dice, bueno, presentan una medida cautelar y lo sacan a un preso, es más o menos para que entienda la ciudadanía como si a una persona le deben pensión de alimentos y presenta una demanda por despido por visto bueno y le terminan dando la pensión de alimentos. Entonces es más o menos así. Entonces uno no logra entender cómo se dan ese tipo de situaciones. Ahora bien, aquí también tiene cierto tipo de responsabilidad también la Corte Constitucional. Si bien es cierto, hay colegas que celebran todas las decisiones de la Corte Constitucional, pero también existimos otro sector del foro jurídico y de la academia que también cuestionamos esas sentencias, que aplaudimos cuando hay que aplaudir, pero también objetamos cuando hay que rechazar cierto tipo de procedimientos de la magistratura, como por ejemplo que la Corte Constitucional dio un dictamen de admisibilidad de juicio político cuando no correspondía y ahora se está inventando un procedimiento
para hacer el control de los decretos ley calificados como urgentes en materia económica por el Ejecutivo. ¿Y qué nos ha dicho la Corte Constitucional? Que ellos van a hacer un control del impacto económico que puede tener uno de estos decretos ley, cuando esa es una facultad privativa del presidente de la República. Y a eso sumémosle otro tipo de cuestiones que se dan en el ámbito institucional, como por ejemplo el CPCCS, que quiere bajarse a la fiscal general del Estado, un consejo de la judicatura con un proceso sumario administrativo que quiere destituir a la fiscal general del Estado cuando no tiene competencia para aquello, porque la única forma de votarla a la fiscal es con juicio político, entre otros tantos aspectos que evidentemente a quienes nos dedicamos todos los días al derecho constitucional nos obligan a seguir estudiando y resolviendo estos nuevos problemas. Y en efecto eso genera incertidumbre, inseguridad jurídica, no solo para los actores políticos y los funcionarios públicos, sino también para la ciudadanía que no sabe a qué atenerse cuando se dan este tipo de circunstancias. Doctor, ¿la Corte Constitucional se convierte en una especie de colegislador? Desde mi punto de vista, no se convierte ni funge como un colegislador. El artículo 148 de la Constitución es bastante claro. La Corte Constitucional debe limitarse a hacer el control de los decretos ley calificados como urgentes en materia económica por parte del Ejecutivo. Es decir, que debe limitarse a decir si es que el artículo, la disposición, es o no es contraria a la Constitución de la República. Nada más. Porque si la Corte Constitucional comienza a ver si es que la ley es conveniente o es inconveniente, o ver si es que es urgente o no es urgente, ahí se estaría arrogando funciones del legislativo. Y esas son una de las cuestiones que nosotros estamos cuestionando. Pero evidentemente la Corte Constitucional solo lo único que debería limitarse es si dictaminar la conformidad o no conformidad del texto con la Constitución. Y esas calificaciones que se hacen, si es urgente o no en materia económica, eso pasan al plano de lo político. Porque el único que sabe esto de que si una ley tiene esa premura, esa urgencia, es el presidente de la República. Porque la Corte Constitucional no puede hacer un control económico. Imagínese usted que ni siquiera la Asamblea Nacional, cuando llegan esas leyes calificadas como urgentes en materia económica, puede saber y determinar el impacto económico, presupuestario y fiscal que puede tener una ley. Entonces, si estamos hablando de 137 asambleístas, que cada uno tiene 4 asesores, prácticamente estamos hablando de 800 personas que van a ver, no tiene la capacidad de verificar aquello. ¿Cómo lo puede hacer una Corte Constitucional de 9 jueces que en efecto no tienen todos los insumos necesarios para determinar aquello? Entonces, a mí sí me llama la atención y ha sido motivo de cuestionamientos por parte de mi persona a esas actuaciones que ha tenido la magistratura. Definitivamente, 9:49. Doctor, le tengo una pregunta adicional, pero me están indicando que debo hacer un corte. ¿Podría tener la gentileza o tendría la gentileza de permanecer segundos nada más, por favor? ¿O continuamos? Ah, ya, correcto. Doctor, finalmente, en el tema de la Corte Constitucional, y el gobierno nos hizo un harakiri cuando nombra a 3 de los que ahora son jueces de la Corte Constitucional, porque finalmente fue el gobierno quien los propuso. Bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta un concepto básico al momento de esta facultad de designación de autoridades, que es el deber de ingratitud. ¿Qué supone el deber de ingratitud? Que la persona que ha sido designada o enviada a una terna y ocupado un cargo, ya sea para juez de la Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, Superintendencias, Procuraduría, ya al momento de estar posicionada en el cargo, obviamente no debe responder a los intereses de la autoridad nominadora. Y eso debería ser lo correcto en un Estado de Derecho. Pero sí llama la atención que justamente los 3 jueces que fueron propuestos por el Ejecutivo son los que dieron los votos para el tema de la muerte, del juicio político, del dictamen de admisibilidad del juicio político. Entonces, claro, uno hace esa interpretación y dice, oye, ¿se equivocaron? ¿Qué pasó ahí? Pero si lo miramos en blanco y negro, bajo este principio que yo digo, el deber de ingratitud, diríamos que los jueces son independientes, imparciales y no responderían al Ejecutivo. Eso diríamos conceptualmente.
pero no sé si es que existirían otros intereses de por medio, tomando en cuenta que esa terna de jueces, si bien es cierto, fue presentada por el Ejecutivo, pero bajo el impulso, el accionar de la ex ministra de Gobierno, Alexandra Vela, que salió del Ejecutivo, y obviamente parecería que ya no responde a los intereses del gobierno, sino esos jueces responden a quien en ese momento hizo la gestión para que sus nombres cuenten. Pero ya estoy hilando muy fin, ¿ya? Pero Claro. en definitiva, eh, si lo vemos así, a simple vista, diríamos que cumplieron a cabalidad el deber de ingratitud y no responden a determinado funcionario del Estado. Doctor André Benavides, agradecimiento por haber participado en esta mesa de diálogo. Muchas gracias por la invitación, un cordial saludo para todos. Gracias. El doctor André Benavides, constitucionalista, quien, bueno, hemos tenido un extenso diálogo, ¿no? Claro que sí. Temas importantes, preguntas interesantes de tu parte, Luisa. Yo espero que hayan sido absueltas también, sí, y compartidas por nuestra audiencia. Claro que sí. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos con más de Diálogo de la Mañana. Hacemos un corte y enseguida regresamos.